Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recordarles que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Aquí Leo, muchos de ustedes van a tener delante de sí algún tipo de propuesta. Puede ser una inversión, un negocio o algún nuevo empleo. Y ustedes van a entrar en una fase de investigación, de estudiar cómo funcionan las cosas. Si es un nuevo empleo, pues podría estar refiriéndose a que ustedes van a estar investigando horarios, ciclos de trabajo, cómo tienen que hacer las cosas. Si es una inversión, pues van a estar entrando en este periodo de investigar qué es lo que tienen que hacer, qué licencias tienen que sacar, cuáles son los permisos necesarios, cómo conseguir los clientes, los suministros, cómo hacer el producto, cómo brindar el servicio, en fin. Ustedes van a estar en una etapa de evaluación, de investigación y de observación silenciosa. Y el 4 de espadas, pues por supuesto el 4 de espadas me está reforzando esta idea de este paje de oros. Aquí con este 4 de espadas se ve a muchos de ustedes tomándose un tiempo fuera, tomándose un descanso, y no es un descanso pasivo, es un descanso en el que ustedes van a estar investigando muy bien todo este asunto, van a estar meditando, van a estar pues dentro de sí mismos. Aquí el 4 de espadas se ve que ya usaron estas 3 espadas y tú estás aquí como que descansando, preparándote para cuando estés listo, cuando ya tengas una estrategia realizada, cuando ya la tengas pensada, cuando esté funcional, pues levantarte, empuñar esa espada e ir hacia adelante, ir hacia lo que investigaste, si funciona, si no funciona o cómo realizar las cosas. Ahí tú estás en una pausa súper estratégica. Y la carta de la justicia, pues la carta de la justicia dice que el resultado va a ser lo justo y lo equilibrado. Aquí, si haces bien tu tarea de investigación, la carta de la justicia dice que esto se va a estar resolviendo a favor de ustedes, o sea, van a estar pudiendo hacer este tipo de inversión porque ya tú analizaste bien los riesgos. La justicia también podría estar hablando de que pueden estar firmando algún tipo de contrato. Indica que cualquier movimiento que se haga después de este paje de oros y de este 4 de espadas, donde vas a estar meditando, pensando, analizando, etcétera, van ustedes acá a firmar algún tipo de contrato, algún tipo de asociación, algún tipo de acuerdo por ley o acuerdos fuera de corte. No tiene por qué ser en corte. Aquí no hay espacio para contradicciones, señores. Cuando a ustedes les toque firmar un contrato, sea de trabajo, sea un contrato con un socio, sea un contrato de inversión, sea un contrato de un nuevo emprendimiento, revisen absolutamente todo. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo aquí este paje de oros o lo que te sugieren que hagas? Revisen las letras pequeñas, no supongan, no piensen que si va a pasar una cosa, pues nada, ahí no viene escrito, pero yo supongo que si pasa esto, pues la otra parte hará, no sé, X cosa. Y cuando pasa esa situación, la otra parte te dice, yo, ¿por qué yo lo voy a hacer? Si en el contrato no venía que yo tengo que hacerlo. Y entonces tú dices, no, pero yo suponía, no señores, las suposiciones no entran en contratos legales. No supongan las cosas. Déjenlo absolutamente todo bien claro, todo bien detallado, para que no exista ningún contratiempo. Aquí ustedes tienen que analizar todo, letra pequeña. Muchas personas lamentablemente a veces firman cosas y después no resulta como ellos quieren o pasa algo y van a reclamar, y pues por supuesto no pueden estar reclamando porque el contrato no lo decía. Y entonces dicen, me engañaron. No señores, no los engañaron. Ustedes no leyeron el contrato. Ustedes firmaron sin leer un papel. Ustedes se pusieron a suponer cosas que no estaban escritas. Así que sin pena, señores, revisen el contrato y lo que no entiendan le dicen, mira, yo no entiendo esto, aquí qué va a pasar si pasa X cosas, y detállenlo absolutamente todo bien, que es la función que van a tener aquí con ese paje de oros. Revisarlo todo al detalle. Vamos a ver qué viene para esta reina de bastos superactiva acá. Aquí leo con esta reina de bastos, ustedes van a ver la intervención
de alguna mujer cercana a ustedes o que se les va a estar acercando, por supuesto. Quizás no sea una mujer y sea una energía, pero definitivamente esto o esta persona influye favorablemente en esta situación que ustedes tienen acá. Ella va a estar haciendo que las cosas avancen, que todo se facilite para avanzar, que los acontecimientos se desarrollen con éxito a favor de ustedes. Aquí los negocios que ustedes vayan a estar haciendo o lo que ustedes vayan a estar decidiendo acá, pues gracias a la intervención de esta persona o de esta energía va a estar produciendo una estabilidad y un progreso. La reina de bastos es la energía o la persona que llega a tu vida y te dice: deja de pensar lo que estás en la bobería y llevas, no sé, X tiempo diciendo mañana lo hago, después lo hago, la semana que viene, el próximo mes. Y esta reina de bastos o esta energía, o esta energía es lo que viene y te dice: dale, dale que ya vas tarde. Y te pone fuego, literalmente, te enciende para que esto comience a progresar, para que esto comience a avanzar. Y vas a estar viendo pues resultados positivos, que es lo que está trayendo esta energía o esta persona. Y esto, por supuesto, ella trae éxito y va directo hacia un 10 de oros. Esto anuncia que va a estar llegando a la vida de muchos de ustedes la estabilidad económica debido a esta decisión que van a estar impulsados a tomar. Aquí va a haber armonía en el ámbito familiar, porque no solamente esto te va a estar beneficiando económicamente a ti, va a estar beneficiando económicamente pues a todos los miembros de tu familia. Aquí los recursos se van a estar gestionando de forma eficaz y se van a estar creando estructuras económicas y financieras importantes para ustedes y para tu familia, por supuesto. Aquí ustedes van a estar manejando un ambiente bastante sólido en el ámbito financiero y van a estar protegidos para avanzar con muchísima seguridad económica. Y por supuesto, la estrella viene a confirmar esto. La estrella te está diciendo que todo lo que tú necesites para poder salir de esta situación, para lo que tú quieras comenzar, para lo que tú quieras empezar, acá si algo estaba estancado, la estrella te dice que todo va a estar fluyendo. Aquí la estrella te dice que no solamente vas a recibir guía, sino que también vas a estar recibiendo los recursos necesarios para ponerte en marcha. Con la estrella te dice también que va a haber un flujo constante de ayuda, de claridad mental, y todo lo que estaba estancado, si había algo que estaba estancado, que no estaba fluyendo, la estrella también te dice que se pone en movimiento y que esto se acaba por completo. Si había algún tipo de estancamiento, creo que te dije, con la reina de bastos. La reina de bastos le pone fuego, te enciende, te quita este estado de yo no sé, estoy estudiando, estoy pensando, estoy meditando, estoy mirando a ver qué pasa, cómo lo hago. No, no, no. Esto te pone pues en movimiento, te activa. Vamos a ver, Leo, para este 7 de espadas. Ya, acá. Aquí leo este 6 de bastos, que es el éxito, el logro y el triunfo y el reconocimiento. Va a estar llegando a la vida de muchos de ustedes. Y esto va a estar llegando debido a que ustedes van a estar rompiendo con este bloqueo de este 8 de espadas. Aquí ustedes prácticamente se encontraban atados de pies y manos. Esto es un bloqueo real, no es un bloqueo mental, ¿ok? Esto es un bloqueo real. Esto podría significar que ustedes no pueden moverse quizás del trabajo que tienen porque tienen algún tipo de contrato, que no pueden cambiarse para otro lugar, que tienen algún tipo de inversión y no podían dejarla. En fin, esto es algo, o querían hacer algún tipo de inversión y no tenían el dinero necesario para hacerlo. Y aquí puede estarte llegando los recursos, o ustedes podrían estar pidiendo incluso un préstamo bancario para lograr moverse, para lograr romper ese bloqueo. No necesariamente tienen que tener el dinero en cash en la mano para comenzar un negocio, sino también que podrían pedir un préstamo financiero y poder hacer lo que ustedes quisieran hacer. Y definitivamente con este 6 de bastos te van a estar reconociendo que tú vas a estar rompiendo este bloqueo, que vas a estar pues desintegrándolo por completo y vas a estar saliendo de esa situación, señores. Y el 7 de espadas, el 7 de espadas te advierte que para estar logrando todo esto,
debes actuar con cautela, debes actuar con sigilo. Para un Leo esto es fundamental. Aquí, para tú obtener este triunfo del 6 de bastos, vas a tener que aprender a ver lo que no es evidente. No cuentes las cosas antes de tiempo a personas que no tienen nada que ver con lo que tú estás haciendo. Aquí la victoria, esta es estratégica. No es que tú robes nada, ni que alguien vaya a estarte vigilando para robarte nada. No. Acá esto se refiere a que tú entras de forma muy inteligente y que deberías usar pues muchísimas estrategias para lograr tus objetivos. Aquí, como decía, el 4 de espadas. El 4 de espadas está pensando estratégicamente cómo moverse, qué hacer para lograr sus objetivos. Y aquí sí vas a recibir ayuda. Y esta ayuda puede venir precisamente de un banco, puede venir de alguien que te ayude, pero de alguien que, por supuesto, a esa persona sí se lo vas a contar, obviamente, pero no a personas que no tengan nada que ver con tu asunto, a personas que no tengan nada relacionados contigo, porque quizás esas personas podrían estarte lamentablemente desalentando a lo que vas a hacer. Entonces, manténlo callado. Si esas personas no te van a ayudar, si esas personas no te van a estar apoyando, pues no tienen por qué estar enterándose de lo que vas a estar haciendo. Tu éxito, tu triunfo y tus logros dependen de que no estés hablando las cosas a todas las personas y que te muevas con mucha estrategia y con mucho sigilo, Leo. Vamos ahora con las cartas de Lenormand para ustedes. Vuelve a salir la carta de los peces, Leo. Le había salido creo que a Cáncer antes. Pues nada, definitivamente, Leo, aquí el dinero va a estar fluyendo hacia ustedes. No es solamente dinero de forma puntual, no, aquí viene abundancia económica y prosperidad, pero de forma fluida. Los peces siempre se mueven en banco de peces, no se mueven aislados. Así que por lo tanto, aquí viene un flujo de abundancia y prosperidad para muchísimos de ustedes. Si hacen lo que tienen que hacer, si eligen la forma correcta, pues definitivamente aquí la abundancia llega, les va a estar lloviendo dinero literalmente o corriendo dinero hacia sus manos. Aquí ustedes podrían estar creando un imperio económico si hacen lo que tienen que hacer. Si me dices, no tengo dinero actualmente, ¿de dónde me va a llegar? Pues ya te lo dije, podría ser que no tuvieras dinero y que incluso pidieras un préstamo bancario para tomar esta oportunidad que tienes muy cerca y que solamente necesitas verla para poder tomarla y decidirte a hacerlo, decidirte a ir por ella, ¿ok? Si haces todo esto correctamente, guardas silencio y tomas las oportunidades, pues te repito, podrías estar creando un imperio económico y el dinero podría estar fluyendo a manos llenas para muchísimos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este tarot que funciona como oráculo, 2 de oros. Aquí, Leo, para ustedes sale esta carta con este consejo donde dice que posiblemente estés trabajando demasiado o tengas varios empleos, que aquí está la necesidad de que hagas equilibrio entre la diversión y tu vida personal. Así que deja de hacer malabares con múltiples prioridades. Equilibra también tu presupuesto. También te aconsejan esto, que equilibres tu presupuesto. Pues bien, Leo, déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. El dinero fluye a mí abundantemente. Bueno, disculpe. El dinero siempre fluye hacia mí abundantemente. El dinero siempre fluye a mí abundantemente. Y recordarles también que estas lecturas son generales. Lo que no te haga sentido, lo que no sea con ustedes, pues nada, déjenlo fluir al universo. Hasta la próxima, Leo.